Amigas y amigos de Conecta MX, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de México, un programa en el que buscamos acercar a ustedes a voces valiosas que nos permitan entender la realidad mexicana desde distintos ángulos y perspectivas, para tratar de conectar con todo aquel que quiera ser parte de esta propuesta de diálogo sin violencia en Conecta MX. Mi nombre es Jorge Matus y el día de hoy nos encontramos con el gran periodista y profesor Rubén Luengas, quien muy amablemente nos recibió en su casa el día de hoy. Rubén, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti por pensar en mí. No sé si voy a ayudar a entender mejor México o voy a confundir más a la gente, pero vamos a hacerlo. Yo creo que ayuda en mucho. Muchísimas gracias. Y pues quisiera empezar, Rubén. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de tu gran trayectoria, pero el día de hoy estás colaborando precisamente en La Octava, en el noticiero de la noche. También en tu canal de YouTube, que tiene muchísimos seguidores y has hecho una gran labor en ese programa, en contacto con Rubén Luengas, sí, para que la gente que aún no te siga se suscriba a tu canal. Muchas gracias. Creo que es muy importante. Y quisiera empezar con algo en tu carrera, como iniciaste tu carrera, que me parece muy interesante, después de estudiar comunicación en la UNAM, que iniciaste un proyecto para llevar cine a zonas marginadas de la Ciudad de México con la Cineteca Nacional. Sí, fue un trabajo que me ofrecieron y que realicé en la Cineteca Nacional y que consistía en unidades de cine móvil, cosa que ahora está totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, en estas unidades de cine móvil llevábamos películas a diferentes barrios de las delegaciones, se llamaban en ese entonces, sí, de gente que no necesariamente tenía acceso, pues, ahora con las videocaseteras, bueno, con toda la tecnología que hay ahora, videocaseteras, imagínate. Fue un flashback ahí medio raro. Entonces hacíamos eso de cine y fue una experiencia muy padre, claro, ver reunida tanta gente humilde en torno a algo al aire libre viendo una película, La Perla, por ejemplo, películas de ese tipo, ¿no? Sí, claro, me imagino un poco a llevarles alegría, ¿no? Porque sobre todo está enfocado en zonas marginadas de la Ciudad de México. Sí. Después, bueno, obviamente tienes una carrera muy larga. En su momento fuiste testigo de la caída del muro de Berlín. Sí. Te invitó, al parecer, el gobierno alemán, ¿correcto? Sí. Pero fíjate, antes de eso te voy a vincular esta experiencia de ver a la gente reunida en las calles viendo cine, porque luego trabajé en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Cierto. Sí. Y ahí era yo el vocero, ¿no? El encargado de prensa, exactamente, de difundir, etcétera, ¿no? Pero fíjate que ahí fue padrísimo porque me marcó ese trabajo profundamente, tal vez más que el de la Cineteca, me marcó ese, porque para empezar, pues desarrollé todo este gusto por la música llamada clásica, ¿no? Música sinfónica, de cámara, ópera, etcétera. Y tengo la convicción de que en realidad a cualquier persona le puede llegar a gustar, y lo vi en las cárceles, se hacía lo mismo. La orquesta daba conciertos didácticos o conciertos populares, e íbamos igual a barrios marginados, por eso la conexión con lo del cine, claro, ¿no? Lo cual me permite plantear la hipótesis de que nada de que al público hay que darle lo que te pide, no. Al público le dan lo que los medios deciden que le quieren dar para llenar butacas y condicionarla. Esa programación no es ingenua, no es porque el público la escoge, sino es domesticar a la gente para entretenerla de manera tal que ese entretenimiento no modifique su gusto estético, claro, sino que se estandarice y sea una forma de manipulación y de control social. Con la orquesta vi presos en la cárcel llorar ante un bolero de Ravel, por ejemplo. No sabían ni quién era Ravel, ni qué era el bolero, y si le explicas la obra con ese crecimiento de volumen orquestal, no le importa. Pero el tipo ahí encerrado tenía un sentimiento profundo, una sensación de algo que le tocaba, incluso la sed de libertad, ¿no? Claro. Vete a saber qué habría pasado. Claro. ¿Qué despertó ahí? ¿Qué despertó ahí? Sí, entonces, porque además son muchos gustos adquiridos. La propia música clásica es un gusto que adquieres por escucharla constantemente, ¿no? Exactamente, que la adquieres y que te la proporciona el medio ambiente, y en un momento dado ya tú puedes elegir. Pero aquí muchas de estas personas no eligen. Claro. Han sido marginadas y han sido como en Los Ángeles cuando estuve allá, que
ahorita te cuento una anécdota ya, pero en Los Ángeles la quieren con los narcocorridos. Eso es, la banda, etcétera. Y los ven como incapaces de poder disfrutar de un concierto sinfónico, ¿no? Sí, como casi subestimar el gusto de una población que más bien estuvo marginada por lo que pues nuestras televisoras les daban. Sí, mírate, ya me salto al ejemplo de Los Ángeles. Un día veo en el LA Times, veo The Voice to Watch, la voz para observar, para ver. Y era Rolando Villazón, ¿no? Claro. Entonces le dije a mi director, ¿no?, que no hablaba muy bien el español, lo entendía, pero le dije, oye, aquí está, mira, Rolando Villazón, mexicano, viene a cantar Romeo y Julieta con Ana Netrebko, esta gran cantante rusa, guapísima, sí. En fin. Entonces me dice, ¿qué? ¿Estás loco? Estamos en Sweeps, cuando se miden los ratings. Sí. ¿Cómo vamos a meter ópera en Sweeps? Entonces resulta que lo logré convencer, le dije, mira, si no te gusta no lo pasas y ya, pero déjame hacerlo. Lo hice, fui a entrevistar a Rolando, había muerto Consuelito Velázquez poco antes, entonces él se pone a cantarle a Ana Netrebko, bésame, bésame mucho, todo aquello, ¿no? De maravilla, y entonces hice un poquito con el lenguaje de la telenovela, con el telón de fondo de la ópera, que era una puesta en escena muy atrevida, muy sensual. Ella guapísima, él bien parecido, atlético, y entonces, no hombre, fue tremendo. Bueno, el caso está que los ratings, contrario a lo que pensaba el director, no se cayeron, sino que se dispararon. Claro. Y no lo podía él creer, me hizo la broma, me mandó llamar a la ¿puedo decir tal cual? Sí, claro. Me mandó llamar a la dirección, me dice, there you have the fucking ratings, ¿no? Y dije, chin, y no resulta, no puedo creer, no, subieron, no, pero considerablemente. Claro. Y ya que fui a la ópera a verla como espectador, y esto hasta las lágrimas, llegaron personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, pero particularmente una familia salvadoreña u hondureña, no recuerdo, me fueron a dar las gracias y me dijeron, señor, nunca habíamos estado en algo así, muchas gracias. Entonces, contracorriente, ¿no? Sí. Contracorriente, si a la gente se le dan estos elementos, los puede adquirir e incorporar a su gusto estético, pero el poder no quiere. Y de hecho es uno de los temas que creo que la cultura hay que promover en México, porque además somos un país riquísimo en cultura, en tradiciones, en música, en danza, en trajes, en comida. Y además lo ves, cuando tú vas en México, en la Ciudad de México, a una obra de teatro, a un evento artístico en Bellas Artes, la gente es apasionada por esos expresiones artísticas de primera, ¿no? Sí. Realmente, sí. Quizás en todo caso, por no entender la cultura mexicana, hemos sido subestimados a veces, ¿no? Sí, aquí cerca está la sala de Nezahualcóyotl y resulta que cuando hay temporada, ahorita obviamente por la pandemia, pues muchas veces no encuentras boletos. Claro. O sea, la gente tiene avidez, aparte de la belleza de la sala, ¿no? Claro. Pero tiene avidez, sin duda. Claro. Sí, entonces, sí. Pero no lo ves que lo difunda. Sale ahí en el Canal 11, el Canal 22, pero no lo ves en Televisa, no lo ves en TV Azteca, en fin. Sí, sí, sí. Pues continuando un poco con tu carrera, Rubén, bueno, además eres 2 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, 3. 3 veces. Sí. 3 veces. Sí. Cosa que te has ganado a pulso en México y en Estados Unidos. Y precisamente, Rubén, ahí va una pregunta, porque tú ejerciste el periodismo antes de mudarte a Los Ángeles, en México, en el México priista más autoritario. ¿Cómo fue? ¿Cómo es ejercer el periodismo cuando están tanto en contra? Bueno, tú tuviste el primer noticiero del Canal 11. El primer noticiario cultural. Cultural del Canal 11. De la televisión mexicana. De la televisión mexicana. Hoy en la cultura era yo el conductor, el director era Federico González Compeán, y teníamos a Armando Ramírez, el autor de Chin Chin, el Teporocho, ya murió, como director ejecutivo, como el encargado de los contenidos, ¿no? Sí. Y aprendimos mucho de él. ¿Y cómo fue? Es decir, ¿cómo era el periodismo mexicano previo, digamos, a la transición democrática en el 2000? ¿Cómo lo viviste? Te lo puedo dar con un ejemplo. Estaba yo en una estación de radio trabajando en un noticiario y fíjate que se me ocurrió entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas, que José Gutiérrez Vivó en Radio Red, pues, lo entrevistaba ya sin ningún tipo de exiliado problema. por Fox. Sí. Entonces, resulta que estoy entrevistando a Cuauhtémoc Cárdenas y en una pausa comercial entra el gerente de la estación, acompañado de una asistente de él, estadounidense,
como para decir, seguramente le dijo, acompáñame, ¿no? Para intimidar a este tipo. Y en la pausa entra y me dice, ¿por qué está entrevistando a Cuauhtémoc Cárdenas? Aquí no existe el PRD. Fíjate. Caray. En ese momento. Entonces yo le dije, mire, si no existe el PRD y no se puede hacer un periodismo de altura, me puede despedir con mucho gusto. Me paré, le digo, usted sígale aquí. Entonces fue al revés, le cambié la jugada, ¿no? Sí. Que continuara yo, ¿no? O sea, le desconcerté, ¿no? Totalmente. Con eso de que me gusta un poco el ajedrez, aunque no soy muy bueno. Pues le hice una jugada ajedrecística y continué con aquello. Ya después me mandó llamar el dueño, entonces ese tipo siempre fue contracorriente, pero imagínate llegar a, es casi soviético, ¿no? Sí. Casi soviético. Y después llegó a ser el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, y estos mismos personajes, don Cuauhtémoc, no, cambiaron terriblemente las cosas. Entonces yo creo que con eso, más o menos ya te di la señal, ¿no? De por dónde un sistema sumamente autoritario. Yo criticaba entonces, era presidente Salinas. ¿Cómo está eso de que el neoliberalismo social? ¿Qué es eso? Es una contradicción. O sea, cuestionar, ¿no? El neoliberalismo social, que por definición no cabe, es un contrasentido, ¿no? Sí. Uy, no, ¿qué estás? ¿Eres anti-establishment? Me llamaban a decir y todo, pero así ha sido toda mi carrera. Incluido en el Canal 12. Incluyendo el Canal. Claro, pues imagínate en esa época. Sí. Y pues eso, me imagino, Rubén, desata un poco la posibilidad de mudarte a Los Ángeles. En el 2001, si no me equivoco, te mudas a Los Ángeles a trabajar tanto en Telemundo como en Univisión. Dos cadenas. Primero en Telemundo. Primero en Telemundo, y ya después fue Univisión con Buenos Días, ¿no? No, Univisión fue en radio. En radio. Antes fui corresponsal primero de Univisión aquí en México, con Bruno López, que era el jefe del Buró de México. Y luego ya yo me pasé a Telemundo. A Telemundo. Y luego de Telemundo, de ser corresponsal aquí en México, ya me fui para trabajar a Telemundo. Duré años en Telemundo y luego salí de Telemundo y fui contratado en Univisión Radio, ¿no? Univisión América Radio. La primera pregunta sería, ¿por qué y para qué te fuiste a Estados Unidos? Bueno, mira, la verdad de las cosas es que me fui con la ilusión de hacer un periodismo para los indocumentados. ¿Que lo hiciste? Para los inmigrantes. Mi esposa no se quería ir para nada a vivir a Estados Unidos, fue conflicto de hecho, y menos después del ataque a las Torres Gemelas y todo lo que implicaba, con los chavos chicos, ¿no? Entonces me movió que un director de ese canal, el canal 52 de Los Ángeles, me habló y me planteó un periodismo comprometido, ¿verdad? Porque hay gente que cree que el periodista tiene que ser balanceado. Pues para balancearte en los columpios o ahí en el circo y el equilibrio. El verdadero periodismo es el que busca la verdad, el que está comprometido con la búsqueda de la verdad. No vas a balancear el tema, por ejemplo, de decirle a los nazis, oiga lo que hicieron aquí con los judíos, a ver, deme su punto de vista, cuál es su... No. Existe el periodismo de denuncia que investiga y que plantea, ¿no? Entonces, en este caso, él me convenció de hacer ese periodismo para la defensa de nuestros inmigrantes, a los cuales se les da telebasura y entretenimiento disfrazado de noticia para capturar butacas y eso sí, ganar sus dólares por la compra de productos. Entonces, eso fue lo que me motivó. Y es lo que me motivaba desde acá al ser corresponsal, ¿no? Y de mostrar un México con todas sus contradicciones, que también alguna vez de corresponsal me mandaron llamar porque el conductor de mi propio programa me acusó con el gobierno mexicano de que era yo anti-PRI. Caray. Imagínate. Entonces fue el encargado de información internacional de Los Pinos, fue a hablar con mi jefe a Miami para decirle que era yo muy anti-PRI. Y evidentemente, o sea que la dictadura te persiguió hasta Los Ángeles. No, hasta Los Ángeles. Entonces, pero yo le daba cobertura a voces, ¿verdad?, que normalmente no existían, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Precisamente hablabas de tu trabajo con los migrantes, hiciste muchos reportajes en Estados Unidos acerca de los migrantes.
espaldas dobladas, varios reportajes sobre cómo vivían, las condiciones de trabajo, el gran esfuerzo que nuestros paisanos hacen allá por salir adelante, por enviar recursos a México. ¿Cómo los viste, Rubén? ¿Qué aprendiste de hacer todos estos reportajes? ¿Qué te movió dentro de ti? Muchísimas cosas, mira, verlos en las cocinas, verlos en el campo, verlos en Beverly Hills, de babysitters. ¿Qué contraste? Verlos en todo esto como un sostén realmente de una estructura social, donde hay personas que los tratan bastante bien, hay que decirlo, con mucho respeto, hay estadounidenses maduros, humanos, pero hay otros que definitivamente no lo son. Y menos ahora con el señor Donald Trump, que vino a sacar del closet de estos fantasmas del racismo y la supremacía blanca, en fin. Pero de ellos aprendes muchísimo desde el punto de vista de la adversidad, de cómo son personas que van para allá sin los privilegios que, por ejemplo, yo fui, ¿no? Con un contrato, claro, legalmente. Con un canal, legalmente, con un canal de televisión que me rentó un apartamento en un principio, en fin, no, ellos llegan a buscarle, entonces esa adversidad, y que muchos de ellos logran salir adelante, muchos no, porque les gana que dejaron a su familia por acá, les gana que están solos, que se quedó la esposa por acá y de repente empiezan a tener pues relaciones paralelas. Claro. Luego eso explota en conflictos y tal, ¿no? Sí. Pero evidentemente muchos de ellos son ejemplares. Otros se pierden en el alcohol, otros terminan en las drogas, en fin, o sea, hay de todo. Pero hay es una gran mayoría la que es trabajadora. Yo pienso serio, que ¿no? sí. Yo pienso que es una gran mayoría la que es, van a eso, porque son abortados por México, claro, y van justamente a eso, a tratar de tener un nivel. Y de repente aquí en México pues quedaron atrapados por el desmantelamiento del campo mexicano con el Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari, quedaron atrapados entre la espada y la pared. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? O me voy al narco, me voy a todos estos grupos que están ocupando partes importantes del territorio mexicano, donde son los que gobiernan, claro, donde hay un vacío del Estado mexicano, o me voy al norte. Me recuerda como aquello del libro de Luis Espota con la cosa taurina que decía, más cornadas da el hambre. Sí. Entonces yo creo, sí, el hambre, la desesperación, ¿no? Sí, es cierto que en condiciones ideales la gente no quisiera abandonar sus pueblos, la gente no quisiera abandonar sus ciudades, a sus familias, a sus amigos. Es una necesidad muy canija la que hace pasar las de Caín para cruzar a un país que de entrada te recibe con malos ojos, ¿no? Exactamente, y tener que muchos desde la cuestión del idioma, o sea, todo es adverso, ¿no? Hay mucha gente que si te escucha hablar español, incluso a mí, ¿no? Que he ido, por ejemplo, a una tienda que se llama el Trader Joe's, y una vez ahí me encontré con una persona que yo saludaba, no recuerdo, no era mexicana, creo que de Guatemala, y empecé a hablar, no, y unos voltean y empiezan a ver a la, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ahora, en mi caso, el aspecto, y me ven a hablar español, pero se quedan como desconcertados. Sí, no puede ser, ¿no? Sí. Sí. Entonces sí, es terrible, pero es una gran lección, y me duele muchísimo que ahora aquí en México, no estoy diciendo que México tenga que dejar pasar a guatemaltecos, a hondureños, no digo eso, no defiendo eso, pero México no ha tenido ninguna guerra con Guatemala, ni con Honduras, ni con El Salvador, etcétera, a diferencia de los Estados Unidos que tiran la piedra y esconden la mano. Claro. Son los responsables de parte de esta migración o inmigración por razones históricas. Por ejemplo, claro, Guatemala. En Guatemala, un presidente como Jacobo Arbenz, que llega al poder en 1950 y algo, pero en 1954, después de haber hecho una reforma agraria tímida, pero que afectaba a la United Fruit Company. Golpe de Estado. ¡Vámonos! Golpe de Estado. Y humillaron tremendamente a Jacobo Arbenz, vino a refugiarse aquí a México. Su hija, creo, mejor este dato no te lo doy hasta verificarlo, pero se suicidó. Sí, creo que se suicidó en los Estados Unidos. O sea, fue un trauma tremendo para esa familia. Un hombre que le hicieron toda una campaña de propaganda. Sí. ¿Sabes de quién? Edward Bernays. ¿Sabes quién es? Es el padre de la propaganda. Sí. En los Estados Unidos lo ven como el padre de las relaciones públicas. Goebbels y los nazis se inspiraron en Edward Bernays
en la propaganda, que lo hizo también para la Primera Guerra Mundial con el presidente Wilson. Se inspiraron en él, vivió tantos años que les alcanzó para pintar a Jacobo Arbenz como el demonio comunista que venía en Centroamérica en el contexto de la Guerra Fría. Y falso, absolutamente falso, lo derrocaron. ¿Y qué ocurrió? Pues que tienes, por ejemplo, en Los Ángeles, el mayor número de guatemaltecos viviendo fuera de Estados Unidos viven en Los Ángeles. Claro. Sí, se explica la crisis, digamos, latinoamericana, además de nuestra corrupción endémica, se explica por la intervención y extracción de recursos de Estados Unidos y de otras potencias históricamente, ¿no? Y golpes de estados, las contras de Estados Unidos. Allende le hicieron lo mismo en Chile. Una corrupción tolerada por ellos. Claro. Conveniente. De élites para llevarlos al poder. Claro. Y si no, ponerlos en el poder por un golpe de estado, por una dictadura clara, etcétera. Ahí ponerlos y tolerar esa corrupción interna que venimos arrastrando con tal de que seamos patrios traseros, claro, del imperio. Del imperio. Dices imperio y seguramente, chavista. No soy chavista. Alguna vez Brzezinski, en el gobierno de Jimmy Carter, ¿no? Brzezinski dijo, no podemos permitir un Japón en la frontera sur. Exactamente, ¿no? Sí lo dijo. Y ahí te marca la política internacional que tenía Estados Unidos con América Latina. Absolutamente, y Kissinger le dijo a Nixon sobre Allende, no podemos permitir que un gobierno irresponsable tenga un irresponsable en el poder y vámonos, trácatelas. Claro. Golpe de Estado. Otra vez. Otra vez. Sí. Está lleno de eso. Sí. Ahora, y justamente desde el punto de vista, digamos, periodístico. Mira, ahí viene Lucecita. Ahí viene, que la conocemos de varios de tus programas. ¿No? Justamente desde el punto de vista periodístico, Rubén, ¿cómo ven a México? Porque, es decir, de repente en México nos ahogamos en un vaso de agua respecto a grandes noticias que suceden acá, y en Estados Unidos prácticamente el americano no está enterado de lo que sucede en México, y a lo mejor inclusive hijos de inmigrantes que ya están desconectados con sus raíces. ¿Cómo viviendo allá, ejerciendo el periodismo, cómo ves la relación desde periodistas, dueños de medios de comunicación, civiles, migrantes? ¿Cómo ven a México? Fíjate que cuando dices ahorita de hijos de inmigrantes, tienes el caso de los Dreamers. Los Dreamers. Que evidentemente fueron llevados desde muy niños, en fin, que muchos de ellos jamás han pisado México. Pero vieras el amor que le tienen a México. Lo llevan dentro. A diferencia de una clase alta mexicana, por ejemplo, que tiene un desdén. Que tiene un desdén. Que son los que se fueron cuando se puso el primer McDonald's, que yo recuerdo, aquí por Periférico, que sentían la gente que le iban a dar mordidas al progreso, o se recordaban de sus viajes para ir a esquiar en nieve por allá y te la hacían colas. Sí. Luego se convirtió en lo que es el McDonald's, ¿no? Claro. Pero muchas de esas personas ven el tema mexicano con desdén, ven a los indígenas con una situación pintoresca que nos conviene, sí, desde el punto de vista turístico, pero no desde un punto de vista de relación humana, de la riqueza cultural que eso implica, y de la cual inclusive puedes aprender, ¿no? Muchísimo, claro. ¿no? Claro que ahora hay esta tendencia. Hay muchos antropólogos, en fin, que dicen es que México tiene que regresar a sus raíces y tiene que convertirse en lo que era. Bueno, correcto. Y dicen, bueno, ya olvidémonos de Platón, de Aristóteles, ahora vayamos a la filosofía náhuatl. Oye, un momento, ¿no? Sí. México ya no es exactamente eso. México está buscando ya es un país mestizo. Claro, es mucho más complejo ya. Es mucho más complejo. Yo soy muy criticado, incluso hasta por familiares míos, por esta postura, que están metidos 100% en este tema, ¿no? Pero yo les digo, como dice Fernando Sabater, educar es universalizar. Claro. Universalizar. Claro. No vas a reducir una cuestión reductiva de la educación para recrearte de manera autista. No, claro. Mejor enriquecemos justamente en esa universalidad, ¿no? Aportando nuestro gran granito. Y aportamos y rescatamos, claro, lo valioso, sí, porque también tenemos nuestros fantasmas. Nuestros fantasmas, por supuesto, en mi opinión. Lo puedo debatir con estos antropólogos, ¿no? Pero debatible, pero interesante, ¿no? Sí. Justamente, bueno, venimos, Rubén, en los últimos años ha habido un cambio de paradigma. Yo creo que se viene dando a nivel mundial, pero por centrarnos en Estados Unidos y en México,
Un cambio de paradigma, por un lado, con la victoria de Donald Trump, y por el otro lado, con la victoria en julio de Andrés Manuel López Obrador, en julio de 2018, en donde entra, digamos, es una sacudida al establishment, tanto de Estados Unidos como al establishment en México, ¿no? ¿Cómo ves de entrada la relación, digamos, México-Estados Unidos? Viene la elección del 3 de noviembre, en donde no sabemos todavía si Biden sea electo o Trump reelecto, pero en ambos países y en el mundo ha habido una sacudida por gobiernos nacionalistas, populistas, inclusive en el mejor de los sentidos, pero hay movimientos en Francia, en España, en Alemania, en Italia, etcétera, que corresponden con esta visión. ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo ahorita? Mira, una vez estaba yo realizando una entrevista en casa de Gore Vidal. Lo cito constantemente, si alguien lo vuelve a escuchar, sé que lo digo reiteradamente. Gore Vidal es un intelectual, escritor, novelista, que fue amigo de los Kennedy, de hecho, y se volvió tremendamente crítico incluso del asunto de las Torres Gemelas y tal, sin pelos en la lengua de Gore Vidal, un tipo. Entonces llegué a su casa en Hollywood, recuerdo muy bien, me invitó un whisky, no quise tomar whisky, entonces le dije un vinito tinto y él tomó un whisky, yo un vinito tinto, por cierto, ¿quieres algo? Ahorita nos lo echamos. Entonces él me dijo algo ahí que él decía reiteradamente, pero me dijo, mire, aquí en los Estados Unidos no hay más que un solo partido político. Es un partido político del poder, del dinero, con dos alas. Y las dos alas son derechas, la republicana y la demócrata. Chomsky, que nunca lo he entrevistado yo, dice que en realidad el partido republicano se salió de madre, como dicen los españoles, y el lugar que ocupaba el partido republicano ideológicamente lo ocupa ahora el partido demócrata. Coincide, ¿no? Los dos, uno de ultraderecha ya y tal. El sistema electoral y el bipartidismo norteamericano está agotado, está totalmente agotado. Entonces el señor Donald Trump representa esa parte de la realidad de la derecha estadounidense que se empezó a expresar a través, cada vez escuchamos menos del Tea Party, claro, porque los rebasó por la derecha Trump, sí, sin duda, ¿no? Sí. Entonces hay medios como el de Steve Bannon de Breitbart, ¿no? Steve Bannon, en fin, todos estos tipos de una ultraderecha, donde evidentemente sacan el tema racial, sacan el tema de verdaderamente creerse esto del destino manifiesto y de creer que Dios les ha otorgado el derecho de democratizar y de enseñar a toda esta bola de salvajes, de indios, acuérdate lo que dijo de los países que eran hoyos de mierda, que dijo Donald Trump. ¿Qué pasaría justamente, qué pasaría de alguna manera Joe Biden y los demócratas, algunos republicanos como los Bush, pero sin duda, digamos, los Obama y los Clinton, sí tienen una cercanía, no sé si nada más ideológica o hasta de negocios, con algunos personajes en México que eran quienes habían gobernado México. Margarita Zavala, por ejemplo, incluso estuvo en el cierre de campaña de Hillary Clinton. Pero te tienes que ir más arriba. Ya murió, pero te tienes que ir a Rockefeller. Ahí está Calderón sentado con Rockefeller. Sí. ¿No? O sea, son casi militancias. Cuando me hablas de Hillary Clinton, tal, incluido Trump, son piezas en el tablero político del ajedrez. Y lo importante es ver quiénes mueven las piezas. Por ejemplo, económicamente, digo esto reiteradamente, el dinero es la leche materna de la política. Y si tú te das cuenta de estos multimillonarios, los hermanos Koch, aunque ellos le dan pero por ejemplo, el ex dueño de Univisión financiaba, pero hay quienes financian a ambos. Claro, como acá. Y como financian a ambos también para que llegara al poder legislativo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que tú vas a legislar en contra de alguien que financió tu campaña, por ejemplo? Imposible. Bueno, en Estados Unidos, quien crea que hay una democracia plena, me río de Janeiro. No la hay. Para empezar, no la hay ni siquiera electoralmente, porque Hillary Clinton ganó con 3 millones de votos. El voto popular lo ganó por 3 millones.
Las encuestas, ¿cómo estaban con Hillary Clinton? Que perdía Trump, ahorita están igual. Sí, es lo mismo. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que gane en los estados clave, ¿no? Aún perdiendo el voto popular que se refleja en esas encuestas. Si hoy tuvieras que apostar, ¿quién gana? Si hoy tuviera que apostar quién gana, apostaría que todos perdemos. Gane quien gane. Es como elegir entre la sífilis y la gonorrea. Sí. Verdaderamente. Estados Unidos necesita un cambio interno. Del lado de la derecha ya viste la expresión del llamado Tea Party. Del lado de la izquierda ya viste el fenómeno de Bernie Sanders. Pero fantástico, Sí. ¿no? Sobre todo con la juventud, que sería verdaderamente la esperanza y el deseo de cambio, ¿no? Sí, realmente el candidato, siempre le han hecho el feo en Estados Unidos, pero el candidato más innovador es Bernie Sanders. No solamente el feo, hace 4 años le hicieron fraude en las primarias. Sí. Estaba Wasserman Schultz, la jefa del comité ejecutivo del Partido Demócrata, íntima de Hillary Clinton, que le coordinó 4 años antes, su campaña a Hillary Clinton, pues resultó que no fue neutral. Hizo todo lo posible por bloquear a Bernie Sanders, que estaba con una narrativa cautivando a gran parte joven del pueblo estadounidense. Imagínate, y terminan poniendo a un candidato que sinceramente ha sido muy aburrido, inclusive en el propio debate se vio, que es Joe Biden, es decir, creo que hubiera sido mucho más interesante el debate de ideas entre un Bernie Sanders con un mucho más contrastante, ¿no? Pero absolutamente. Ahora, Joe Biden está marcado por la tragedia, sí sabes todo. Sí, por lo de su hijo. No solamente lo de su hijo, sino que él, casado con su primera esposa, su esposa fue a comprar un arbolito de Navidad. Iba con los 2 hijos que tiene y con una hija. Y de repente recibe la llamada telefónica de un accidente y murió su esposa y murió su hijita de 2 años de edad. O sea, está marcado por la tragedia. Y uno hijo muere en la guerra, el otro hijo muere de cáncer en el cerebro. De cáncer, sí. Y luego tiene este hijo pues, que sufre, que lleva años, que no logra salir del alcoholismo y que me parece muy mal de parte de Trump sacar un problema personal, ¿verdad? Bueno. Como si su familia fuera químicamente pura, ¿no? Sí, y para los puros, ¿no? Y en realidad, es decir, tú creerías que López Obrador termina su gobierno en 2024, mismo año en que terminaría o Biden o Trump. ¿Crees que para México sea lo mismo o pragmáticamente, si hay una buena relación con Trump, considerando exclusivamente que hoy gobierna aquí López Obrador, pueda ser más favorable que continuara esta administración a que llegara Biden? Mira, luce como que para la manera en que se ha presentado López Obrador ante el gobierno de Trump, luce como que más vale malo conocido que bueno por conocer. No estoy yo muy seguro de que los demócratas llegaran con sed de venganza. México es, como quiera que sea, geopolíticamente estratégico. Y a México le traen ganas desde hace muchísimo tiempo. Yo lo que quisiera saber en la diferenciación de esto, de que decías del nacionalismo, populismo, etcétera, había un proyecto para integrar a México a una entidad llamada América del Norte, y el primer paso fue el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y esto obviamente era bipartidista, tanto republicano como demócrata. La integración de América del Norte. Sí, el padrino incluso de esta integración se llamó Robert Pastor, yerno de Robert McNamara, que fue director del Banco Mundial y que fue 4 veces secretario de la Defensa de los Estados Unidos. El de Vietnam, Robert McNamara. Su yerno Robert Pastor, y lo puedes buscar, el padrino de la integración México, Estados Unidos y Canadá. Yo lo entrevisté al grado de que en una entrevista que está en YouTube, él me acepta que sí hay un plan para una moneda única de América del Norte, que se puede llamar Amero, que se puede llamar, él no me dijo pero que se puede llamar como sea, pero eso es a futuro. Claro. Y si te das cuenta, cuando Fox fue entrevistado en CNN por Larry King, llegó un correo electrónico y Fox también aceptó, siendo panista, sí, pero eso es a largo plazo. O sea, estos cuates ya traen ese plan. Mi única duda que me queda respecto a Trump es si Trump está a favor de eso o en contra de esa integración. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio de Salinas, Bush, y ¿quién era el de Canadá?
en ese entonces. Bueno, X, el de sí. Canadá. Ese tratado de libre comercio fue el primer paso. Y ahora de repente el señor Donald Trump viene y dice, oh, pésimo tratado, no nos conviene, vamos a cambiarlo, y entra el TEMEC. Y lo celebra López Obrador, y lo impulsa también López Obrador después de que lo inicia Peña Nieto. Sí. Entonces aquí es donde empiezan un poco mis dudas, porque el TLC y el TEMEC son instrumentos neoliberales. Sí. No son otra cosa, son instrumentos neoliberales que contradicen los intentos que hubo en Venezuela, en Ecuador, en más o menos Argentina. Probablemente hacia el futuro sea, sobre lo que decías hace rato de la universalización de la cultura, de las razas, pues también sea prácticamente imposible de tener una especie de globalización comercial, ¿no? Claro, sí, pero México negocia desfavorablemente con Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. Realmente estamos luchando con Goliat, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿qué opinar justamente del TEMEC en el sentido de que pues parecía algo inevitable, es decir, frenar una negociación de ese tipo? Exactamente, o sea, estoy de acuerdo que yo creo que López Obrador lo ha manejado bien, pragmático, claro, dándole por su lado, sabiendo del narcisismo del otro. Pero como decía un senador que yo conocí, ex senador de la vieja guardia, me decía, mire Rubén, los Estados Unidos no son amigos de nadie más que de sus intereses. Eso lo tiene que tener bien claro. Sí. Y si le haces el juego, ¿no? Y en este caso alguien tan bipolar como Trump en un momento dado, ¿no? Y tan narcisista, pero descaradamente. Para mí el establishment lo pusieron por eso. Claro. No es así que llegó, que democráticamente, no hombre, por favor. En la democracia tienes el sagrado derecho de votar por alguien que ha sido elegido por otros de antemano. Sí. En esta democracia, sí, por favor. Sí. Si ahora ya, entonces de repente te aparecen, es como elegir entre un refresco de cola y otro refresco de cola. Sí, sí. ¿No? Claro. Justamente, no sé si me estoy... Son momentos... Por eso te dije que tal vez voy a desconcertar aquí a tu audiencia. Es bueno, porque además creo que es importantísimo, pues como ciudadanos, cuestionarnos todo el tiempo este tipo de cosas para ir tratando de encontrar lo que decías al principio, que es la verdad. Sí. En España, velo, el Partido Socialista Obrero Español. Sí, sí. Oh, poca gente sabe la versión de un autor, Alfredo Grimaldes, quien dice que Felipe González te lo desglosa todo. Fue colocado por la CIA. Fue una falsa transición en España. Claro. Tenía un sobrenombre y tal. Felipe González, ¿no? Sí, imagínate. Que evidentemente, si lo has visto, está en la derecha. ¿Cuál izquierda? Claro. ¿No? Y apoyando ahí en Venezuela todo lo contrario y tal. Bueno, entonces viene este partido que entra al poder, el PSOE, con él, cargando el violín con la izquierda, pero lo tocó con la derecha. Sí, claro. Bueno, ¿no? ¿Qué pasó con el PRD aquí en México? Y cuidado con Morena. Cuidado con Morena. Sí, realmente Morena, porque está en un proceso de descomposición. Porque ahí me gustaría preguntarte algo, un paso antes. ¿Qué significa, digamos, periodísticamente e históricamente, qué significó para ti, más allá de filias y fobias, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018? Bueno, una gran alegría. Yo volé de Los Ángeles para el día de la elección, para venir a votar, una vez más de votar por él, con la esperanza de un cambio verdadero, la conciencia de que me costó incluso pleitos familiares y que me dejen de hablar. Ahorita que voy a preguntar eso justamente. Primos y hasta hermanos, una cosa así, otros no. Una gran celebración, pero fíjate que como una vez me equivoqué gravemente, también celebré cuando ganó Fox. Sí. Y también dije, qué padre, terminó el PRI, todo fue para una pantomima. Eligieron a un personaje así con cara de hombre Malboro, ¿verdad? Acabar con las víboras prietas. Tremenda hipocresía, el gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Sí. Y todo siguió básicamente igual con el señor Fox, o peor, sí, en un momento dado. Entonces, en el caso de López Obrador me dio mucho gusto porque lo he entrevistado, porque lo trato, porque sé de sus andanzas en el estado de Tabasco con la cosa de los camellones de la Chontalpa o Chontales, que era sacar para hacer huertos en zonas pantanosas, o sea, un tipo con ganas de hacer cosas, sí, ¿no?
Sí, y un luchador... Menos, o sea, es un luchador social. Leí en alguna anécdota del presidente que me pareció interesante porque en esos momentos no era un personaje conocido. Cuando lo hicieron líder indigenista en Tabasco, su primera mujer, Rocío Beltrán, sí, estaba embarazada. La conocí. Él llega a la comunidad y al líder indigenista le tocaba la única casa hecha de concreto. Todas las demás estaban hechas en lodo. Y él les dice, no, yo no me puedo ir a vivir a la casa hecha de concreto. Yo voy a vivir en la casa de lodo, al igual que viven los indígenas. Quizás te habla de un tipo que tiene unas convicciones muy sólidas, ¿no? Yo creo que las tiene, que las personas podemos cambiar, sí, pero hasta ahorita yo creo que las tiene. No tiene de ninguna manera, o sea, no puedes compararlo con ninguno de estos anteriores, con la superficialidad, la banalidad, la vacuidad de Peña Nieto, el complejo de Calderón, de ninguna manera, el otro complejo del gigante, del no sé qué, del Fox, ¿no? Carlos ¿Alguna vez Fox te dejó en una entrevista? Ah, no, claro, sí. ¿No? Sí, o sea, él para mí es... Se enojó contigo. No soy psiquiatra, pero evidentemente hay mucha gente que llega al poder y tienen tremendas patologías. Sí, sociópatas y demás. Entonces, pero celebré el triunfo de Fox, de Andrés Manuel, lo cual no me hizo ser y declararme como otros que se declaran periodistas de la cuarta. No. En ese momento dejaste de ser periodista. Ya no estás buscando la verdad. Ya no estás buscando la verdad, y si bien es cierto, ningún gobierno es perfecto, pues este tampoco. Claro. Y la crítica es necesaria. La crítica es importante. ¿Qué es la crítica? Distinguir, separar, desdoblar, claro, para hacer la realidad más inteligible. No como la gente cree, que si dices algo que no te gusta, por ejemplo, a mí no me gustó que le dijera a Trump, le quiero agradecer porque en su gobierno no nos ha impuesto nada. No. Le impuso la Guardia Nacional como patrulla fronteriza, le impuso el nuevo Tratado de Libre Comercio. Ah, pero que está justificado, que señor Luengas ya es chayotero, será el sereno, lo que quieras, pero lo impuso. No vayas a decir gracias porque no nos ha impuesto nada, porque claro, no es sostenible en la realidad. Justamente, Rubén, este cambio de gobierno, de régimen político en México, como lo decías hace rato, ha traído una polarización que no habíamos visto desde hace muchos años, porque Andrés Manuel le es indiferente a muy pocos, ¿no? Y en una pregunta personal justamente era esa, ¿has tenido, por ejemplo, tú conflictos personales con gente por tus posiciones políticas? No, sí, por supuesto. Por supuesto, con un primo al que le mando un gran saludo. Un saludo, y hace poco un gran saludo. Sí. Fíjate que tengo otro tipo por ejemplo, uno de mis mejores amigos, él no está para nada con López Obrador, pero se puede hablar con él. Eso es lo interesante. Claro. Pero hay posturas tanto de un lado y del otro con las cuales no casi se puede... violentas, ¿no? Casi violentas, y sobre todo que ya tienes tan integrado aquello en lo que crees, que no estás abierto en lo más mínimo para poder decir, oye, puede ser que esté equivocado. Ya está es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio, decía Einstein. Eso es lo que ocurre. Y el personaje López Obrador no es fácil. No es... Hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Sí. Es todo un fenómeno López Obrador. Sí. Y es un fenómeno que a fin de cuentas ha llegado al poder después de varios intentos como resultado... o sea, por la culpa de los anteriores gobiernos que no hicieron su chamba. Si se le abrió el espacio, fue por una acumulación, una frustración acumulada en México de gente que estamos hasta el gorro, ¿verdad? Y que evidentemente alguien llega y te dice, voy a hacer esto, no les voy a fallar, tal, le das esa oportunidad. Claro que no es lo mismo ser opositor que estar en el poder y revertir la tendencia de un país donde la corrupción se ha coagulado en las arterias del país. Claro. Eso no es fácil. De hecho, justamente uno de los temas más importantes que promueve López Obrador, y que además la sociedad estamos conscientes de ello, es que nuestro gran reto es la corrupción. En el día de hoy ya tenemos muchos casos de personajes distantes de la 4T, que pertenecieron a regímenes pasados, gobiernos pasados,
Por mencionar algunos encarcelados o en procesos o prófugos, pues está Rosario Robles, Genaro García Luna, personajes muy importantes, Emilio Lozoya, César Duarte, Luis Cárdenas Palomino, Tomás Herón, Juan Collado, recientemente el general Cienfuegos. Pero Tomás Herón anda ahí prófugo, ¿no? Prófugo, ¿no? Dicen que en Israel, ¿no? La pregunta es, ¿y los corruptos de Morena en dónde están? Porque yo creo que la única manera de legitimar un combate a la corrupción es castigando a los de casa, ¿no? Creo que no sé cómo ver el decir, ok, definitivamente tenemos casos gravísimos de corrupción, esto que acaba de pasar con Cienfuegos, pero que quizás desde la presidencia o Morena, el Poder Judicial, van a legitimar esta lucha en la medida en la que digamos, oye, que un superdelegado en tal estado cometió actos de corrupción y está siendo castigado, ¿no? O un secretario. Decía Gandhi, el cambio que quieres ver en el mundo, hazlo en ti. Claro. El lenguaje de López Obrador es ese, ¿no? Como diciendo, véanme, voy a ser congruente, encarno el cambio, etcétera. Pero si extiendes todo eso al resto, digo, y para empezar no significa decir, sí, señor López Obrador, y darle un cheque en blanco, eso no es democrático. Lo democrático es, órale, te apoyamos, pero te exigimos y te vamos a criticar también. Claro. Eso es lo democrático. Claro. La crítica, la disidencia, ¿no? Pero dentro de Morena yo te puedo asegurar que hay agentes de corrupción, los hay, sin duda. Sí, claro. Como no lo puedo demostrar ahorita, pues tampoco es difícil acusar. Es difícil acusar, ¿no? Pero evidentemente hay personas que han incurrido en actos de corrupción. Otros están incurriendo en el servilismo y en el sí, no, hay que... Lo que usted diga. A mí me pareció, la verdad, muy digno lo de Jaime Cárdenas, en esto para devolver al pueblo lo robado. Y no me gustó que López Obrador después lo quemara prácticamente, lo exhibiera en una conferencia de prensa, como diciendo alguien que de plano no tuvo el tamaño, no tuvo los tamaños para enfrentar esto. No me pareció elegante, la verdad. Claro. Siendo alguien que ha luchado con él, de tantos años con él. De tantos años, en fin. Salvo que demostrara él, es que se quería corromper algo, nunca fue la acusación, ¿verdad? Ha sido por ahí un par que, digamos, han salido de la administración por la puerta trasera, con algunos otros ha tenido a lo mejor o ellos mismos han tenido la cortesía de salir en algún video y decir, bueno, mi renuncia, pero va suavecita. Pero ¿no? Sí, algo así. Entonces, efectivamente a mí no me gustó mucho ese tema, pero de que los hay. Claro. Y de que sería importante ver. Muchos están agazapados ahí y están por cargos. Claro. Están por cargos, están por la enfermedad de la política, porque se convierte en una enfermedad, en una patología. Claro. Pues Otros no, Otros que conozco que legítimamente sueñan por una transformación del país, ¿no? Claro. Que tendría que empezar también por el cambio de los medios de comunicación. Y ahorita yo no veo claro cuál es la política de comunicación del Estado mexicano actual. ¿La mañanera? Sí, claro. Sí. O sea, esa es la política de comunicación del Estado mexicano. Falta mucha comunicación, pues, ¿no? Híjole, tal vez es muy útil para él, para enfrentar a los medios, como él dice, que exhibe al Reforma y tal, me parece muy bien. Pero ¿cuál es ¿ves una política de comunicación en los medios ahorita en este momento? Realmente desde el gobierno es nula. Pero por ejemplo, mira ahorita el tema cultural. Si en algo nos podemos refugiar ante tanta mala noticia, es en la cultura. Claro. Eso que te digo que vi de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Claro, está ahora el tema de la pandemia, pero también si me apuras esto de la pandemia, francamente me da la impresión de que está siendo utilizada para tratarnos como perritos de Iván Pavlov, para condicionarnos. Y nos están volviendo así como que obedientes ciegos. Sí. Pobre de aquel que se le ocurra protestar o decir algo, por ejemplo, en YouTube, que se salga de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Quemado. Y este gobierno, por ejemplo, de aquí, pues está alineado con la Organización Mundial de la Salud. Claro. Recientemente Ricardo Monreal habló de las vacunas. Y dijo, es que hay un movimiento antivacunas que está creciendo mucho. No, vacunas. Momento. Hay personas como tú, que no soy antivacunas, que estoy a favor de las vacunas, que estoy plenamente consciente, pero sé de muchos casos en la historia reciente de personas que han utilizado las vacunas. Claro, es que siempre hay un margen de error, de riesgo, etcétera, pero estamos hablando de vacunas nuevas y que quién sabe qué caramba les está poniendo y en qué laboratorios y quiénes son.
Claro. Y hay mucha gente decente que habla de este tema y está siendo censurada, totalmente censurada. Claro. No, a mí me llegó de mi canal de YouTube que bajaron un video donde entrevisté a Jara, se apellida, un tipo que en España ha hecho una labor extraordinaria. No, porque dijo de algo de que una posible guerra con China y todo al principio del tema. Vámonos. Sí, porque no, entonces no estaba alineado. Oye, no, entonces la dictadura mundial. Que además la dictadura mundial, que además suena teoría de conspiración, pero es muy cierta. Sí, es muy real. Es muy real, claro, ¿no? Que es muy real. Sí. Sería además, yo espero, una gran plática que podríamos tener en otra entrevista. Se nos viene el tiempo encima, Rubén, y quiero pasar a la sección final, que son algunas preguntas rápidas para que la gente pueda conocerte un poquito mejor. A ver. Muy fáciles. Mientras no me preguntes nada de fórmulas químicas ni matemáticas. No. La primera pregunta, Rubén, sería, para ti, ¿cuál es el mejor y el peor presidente en la historia de México? El mejor y el... Yo no sabría si Juárez es el mejor verdaderamente. Yo me inclinaría a pensar que por muchas cosas, Lázaro Cárdenas me parece muy importante. Me parece muy parte la cuestión del petróleo, toda. Claro, hay una coyuntura ahí que hay que explicar, pero ¿sería Lázaro y el peor? Ay, Dios mío, es que hay muchos que están en el mismo nivel, pero uno de los más siniestros me parece Carlitos Salinas. Carlitos Salinas, el innombrable. El innombrable. ¿Garnacha favorita? Garnacha favorita, bueno, antes le entraba yo eso de las cosas, me iba a las quesadillas de la Jusco y tal, y eran varias, pero las quesadillas. Las quesadillas, sí. Ahora que están los seguidores de Frena en el Zócalo, ¿qué película, tú que conoces de cine, qué película les proyectarías a los seguidores de Frena? A los seguidores de Frena les proyectaría quizá un programa de televisión que se llamaba Ensalada de Locos. ¿Cuál crees que sea la pregunta más incómoda que has hecho? La pregunta más incómoda que he hecho, te voy a decir la que he hecho y la que no he hecho y le haría yo a López Obrador. A ver. La pregunta más incómoda sería, ¿por qué siendo candidato publicó un tweet en el que estaba con el director, el del Partido Laborista, ¿cómo se llama? Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn. Corbyn estaba en Laborista Chiapas, de Inglaterra. Así, y publicó aquí con Jeremy Corbyn, que no sé qué, no de Cantabria, sino de Inglaterra, ¿no? Y que le dijo, estamos aquí, hablamos de un nuevo orden mundial justo y fraterno. Imagínate en la mañanera que me paro y me le digo, oiga, a ver, ¿a qué se lo he mandado por Twitter, pero sin respuesta? ¿A qué se refería usted de un nuevo orden, un nuevo gobierno mundial? Sí, imagínate. Justo y fraterno. ¿Quién lo va a encabezar? ¿Tú crees que me respondería? Yo creo que probablemente lo esquive. Bueno, y luego la más incómoda fue con Vicente Fox, sin duda, de sus mentiras. Vicente Fox, por eso yo le puse Pi 9. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es más mentiroso que Pinocho. Y se enojó. No, se enojó, sí. ¿Qué personaje de la historia de México admiras? Fíjate que a Francisco Javier Mina, porque lo han eliminado por ser español. Claro. Y fue sin duda uno de los protagonistas importantes de la independencia de México. Claro. Entonces, lo admiro muchísimo desde ese punto de vista, por ser alguien que podría haber estado perfectamente del otro lado. Claro. Y que luchó por la causa. Y que luchó por la causa. Entonces, es uno, pero evidentemente hay muchísimos otros, ¿no? En el ámbito de la literatura, aunque tal vez ideológicamente no coincida con él, pero siempre tendrá su lugar don Octavio Paz. Claro. Políticamente, ¿no? A lo mejor, quién sabe. Pero... Políticamente, a lo mejor, quién sabe, pero por ejemplo, tuvo la dignidad de renunciar cuando lo del golpe del 68, etcétera, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero hay muchos personajes. ¿Grosería favorita? Me gusta luego decirla en inglés. Me sale así como asshole. Asshole. Don't be asshole. Si pudieras erradicar del mundo algún mal, ¿cuál sería? Si pudiera, la pobreza.
La pobreza espiritual también. También. Estados Unidos es un país muy pobre, lo dijo la Madre Teresa de Calcuta en Nueva York. Aquí hay mucha pobreza, pero es uno de los países más pobres espiritualmente hablando. No solamente la pobreza material, a veces un pobre vive con mayor dignidad y mejor que un Rockefeller y estos... La mística es importante, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu película mexicana favorita? Mi película mexicana, son varias, no hay una, pero soy fan de todas las de Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete. Y luego también me gustó mucho durante niño A Toda Máquina. Ah, buenísimo. A Toda Máquina, eran agentes de tránsito y todo aquello. Pero en fin, son muchas. Sí, maravilloso el cine películas mexicanas, ¿no? Pero no, de las actuales no te voy a decir porque sería mentira, ¿no? Sí me gustan, pero vaya, no, esas las ¿Tienes disfruté. el recuerdo de esas partes del cine? Tengo el recuerdo de oro, ¿no? de esas así, de la llamada del cine de oro, ¿no? ¿Qué te enorgullece más de ser mexicano? De México, su capacidad de síntesis, ¿no? De mestizaje precisamente, de que somos mestizos culturalmente, y me enorgullece mucho la amabilidad, la sensación de que aquí puedes dirigirte a la gente de una manera distinta a otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, donde no hay tiempo para sentarse, claro, para compartir algo. O sea, hay algo aquí que te acerca más. Nuestro carácter agradable, digamos. Sí. Amable. Sí. ¿no? Sí. En términos generales. Claro. Porque de que hay hijos de su... Y hay muchos motivos para estar orgullosos de ser mexicanos. Yo creo que, como lo hablábamos al principio, nuestra música, nuestra cultura, nuestra comida. Sí. ¿no? Mira, ayer entrevisté, por ejemplo, a Fernando de la Mora. Ajá. En la octava decía, Rubén, el tipo es famoso a nivel mundial y ha estado en todos los continentes, tenemos que sacar a México adelante, en fin, eso mueve. Por eso me fui allá. Y también créeme decirte que por eso regresé, porque la gente cree que porque salí No, o sea, pude haberme quedado allá. Claro. Pero no me sentía yo cómodo. Era un buen momento para que regresara Rubén Luengas. Y era un buen momento para regresar, sí. Pues Rubén, la última pregunta sería, ¿qué opinión te llevas de este espacio de Voces de México como un intento de diálogo? Me parece excelente, tú me pareces sincero, porque yo creo que las personas que nos ponemos ante una cámara de televisión tenemos que ser honestos y ser el mismo ante la cámara que detrás de la cámara. Claro. Porque hay personas que ante la cámara son fascinantes, pero detrás son terriblemente arrogantes y son verdaderos hipócritas. Te digo nada más que allá oye, ¿para qué recomiendas libros? Me dijo una conductora de un famoso canal. Y estábamos en un barrio de Los Ángeles. Dice, mira, esa es tu audiencia. Con un desprecio profundo a la audiencia. O sea, hipócritas. Son los que te dan de comer, le dije, ¿no? Así es. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero te veo absolutamente sincero porque además eres arquitecto, ¿verdad? Sí. Podrías estar perfectamente en la arquitectura y no dedicarte a nada de esto. Entonces, cuando se desarrolla una vocación, que en mi caso más que vocación ha sido una misión, y en la que tienes adversarios, y tienes enemigos, y tienes calumniadores que tratan de afectar tu imagen, en fin, es duro, pero es un espacio muy agradable con los Jorge detrás de la cámara y Jorge aquí frente a la cámara. Pues Rubén, de verdad te agradezco muchísimo. Y con el fortachón. Y también. ¿Cómo se llama? Sergio, el Tarzán. Te agradezco, de verdad, a título personal, de mi tocayo, no puedo estar aquí, del equipo de Conecta MX, muchísimo que nos hayas recibido con tu familia aquí en tu casa el día de hoy. Ha sido verdaderamente un placer conocerte y poder compartir este espacio contigo, Rubén. Bueno, y te debo el whisky porque creo que no hay. Te agradezco mucho a nuestros seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces de México, en esta ocasión con el gran periodista Rubén Luengas. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.